animal vigente. En el Perú, la ley número 3047, denominada Acción y Bienestar Animal, marca un punto de inflexión entre lo que nosotros consideramos lo que son sujetos de derecho. Especialmente en su capítulo 5 y el artículo 14, se reconoce a los animales como seres sensibles, lo cual implica su capacidad de sentir sus emociones, también lo que son sufrimientos y placer. Ese reconocimiento legal es clave porque representa una ruptura que se civiliza de reducir a los animales como meros objetos o bienes muebles. La sensibilidad de los animales no es una decisión decorativa dentro del derecho, compañeros, sino que es una condición ética y jurídica que activa responsabilidades concretas para el Estado, nosotros como ciudadanos y para todo el ordenamiento jurídico y legal. Si tienen la capacidad de sentir, entonces el ordenamiento jurídico tiene que garantizar su protección y su seguridad. No es solamente una cuestión moral o algo de sentimentalismo, sino que es una estructura que nosotros ya hemos establecido de lo que significa lo que es la justicia. La sentencia implica deberes tanto para el Estado, los ciudadanos y todo el sistema jurídico. Desde una perspectiva jurídica ya moderna, el reconocimiento de derechos no implica la condición de asumir deberes. Así lo demuestra el tratamiento legal que reciben otros sujetos vulnerables como son los niños o las personas con discapacidad, pero pueden ejercer y gozar libremente de sus derechos fundamentales como derechos a la vida, integridad y protección, sin tener la obligación de cumplir deberes jurídicos. En ese sentido, el derecho no necesita una reciprocidad por esa parte, pues su condición de vulnerabilidad exige lo que es la tutela. En ese mismo sentido, un ser sintiente, como lo son los animales según la ley ya mencionada, posee intereses legítimos que podemos llegar a decir que son fundamentales y mínimos para su supervivencia. Como se puede observar también en el artículo 3, el objeto del marco normativo es evitar el sufrimiento de los animales, impedir su maltrato, la crueldad causada directa o indirectamente por los derechos humanos, que les ocasiona sufrimiento innecesario, impresión, incluso puede llegar hasta la muerte. Este propósito no es meramente algo pragmático, sino es una condición que expresa la vulnerabilidad y la sensibilidad de estos animales. Estos intereses poseen ya relevancia jurídica autónoma, por lo cual el derecho reconoce que la vulnerabilidad y la sensibilidad justifica la tutela. En consecuencia, los animales no deben seguir viéndose o considerándose como sujetos, como muebles o bienes, sino tienen que ser ya sujetos de derecho en virtud de su capacidad de sentir y sufrir. Bueno, profesor, bueno, pues bien, continuando y explicando lo que mencionó mi compañera acerca de los animales, vivimos rodeados de seres que sienten, ¿verdad? Que sufren, que aman, pero no existen jurídicamente. Entonces, ¿cómo puede el derecho, que presume proteger lo justo, ignorar a quienes no tienen voz, pero sí dolor? Los animales no son menos medios para nuestros fines, son fines en sí mismos. Y si el derecho no reconoce los fines instantes, ¿qué clase de justicia estamos construyendo? Los animales como sujetos de derecho, según Juan Pablo Mayer, nos dice que negar este estatus de los animales como sujetos de derecho es perpetuar una forma de exclusión estructural, similar a la que alguna vez se usó contra mujeres, niños o incluso contra los esclavos. Porque ¿acaso estos animales, que incluso resuelven laberintos, como un elefante que llora por la muerte de su, no merecen dignidad? ¿Acaso el perro que ayuda al ciego o el perro que detecta droga no merece ser considerado más que una simple cosa? Porque sí, todas estas acciones que mencioné y muchas más son productos de nada más y nada menos que algo que todos los humanos podemos tener, la conciencia. Porque según la Declaración de Cambridge, según la conciencia, en el año 2012, que es firmada por neurocientíficos de élite, afirma que muchos animales poseen conciencia, y no reconocerlo es caer una y otra vez
intervención. 5. Ok. Primera intervención para el grupo. Por favor. Bueno, profesor, compañeros. El tema de debate de hoy es: ¿los animales son sujetos de derecho? Pues el grupo número 6, nosotros hemos tomado una postura en contra. Decimos que los animales no son sujetos de derecho, el cual vamos a defender nuestro argumento. Primero debemos de saber qué es sujeto de derecho. Sujeto de derecho es todo ente, ser, que tiene el derecho, le da la capacidad de adquirir de derechos, deberes y obligaciones. Enrique Barcelona Chiglosi nos dice que es todo ente, ser, centro de atribuciones de deberes y derechos. Entonces nos los clasifica en sujeto de derecho común, que es la persona natural, la persona jurídica, la persona no inscrita, y en un sujeto de derecho especial donde encontramos al concebido. También debemos saber el concepto de objeto de derecho, el cual es el qué del derecho. Es toda disposición en el cual toda cosa que puede ser poseída, exigida y protegida jurídicamente por quién, por un sujeto de derecho. Ahora, nuestra compañera Fátima habló de la sentiencia. Y es cierto, los animales tienen capacidad de sentir, así como los seres humanos. Pero eso no es justificación para ser titulado como sujeto de derecho, ya que no puede obtener obligaciones, no tiene deberes. Por eso al hombre se le da el sujeto de derecho, porque ellos tienen deber de proteger a estos animales. Y como mencionaste la ley 3047, que es protección a los animales, ahí tú puedes ver de manera indirecta que se proteja a los animales, sin necesidad de darles el título. Podemos también ver en nuestro Código Civil, en el número 886, donde denomina a los animales como bienes muebles, bienes que tienen que ser protegidos. En nuestro Código Penal también hay una sentencia para castigo que se le da a toda aquella persona que maltrata al animal. Entonces el animal sí está protegido. También nuestro compañero Uriel habló de la dignidad, el estatus moral que se le da al animal. Pero el animal no tiene capacidad moral, ya que el animal no sabe diferenciar lo bueno por lo malo. Si un perro muerde, la responsabilidad es del dueño. El perro no se puede hacer responsable. El perro no dice, hey, está mal, lo mordí. Otra cosa, hablamos también sobre la analogía entre los animales con los niños. Es una analogía, ¿por qué? Porque los niños tienen, nacen con ellos nacen con ese estatus como sujeto de derecho, ya que ellos a un futuro pueden adquirir esos deberes, esos derechos. Ellos tienen un gran potencial jurídico. Ahora también hablamos sobre en un futuro, ¿ya? Supongamos que sí. Mañana se acepta que el animal es sujeto de derecho. Yo les hago la pregunta a todos ustedes. ¿Son todos los animales sujetos de derecho? Porque decir animal, hablamos de vertebrados y invertebrados. Una esponja que no tiene sistema nervioso, es un invertebrado, ¿sería también sujeto de derecho? Un león, los animales, o solo los animales domésticos, un perrito, un gatito. Otra cosa, para considerar los derechos,
La respuesta es muy clara. Pues los animales no pueden ser sujetos de derechos porque pues habría una inflación de derechos. No habría derechos para todos. Buenas noches, doctor y compañeros. Nuestro grupo está acá presente defendiendo la postura de que los animales no son sujetos de derechos. Que la noción de que los animales sean sujetos de derechos no solo es jurídicamente errónea, sino conceptualmente absurda, ya que estos, aunque merezcan protección, no tienen la capacidad ni la autonomía suficiente para poder darle o otorgarle personalidad jurídica. Nuestra postura es clara. Sí, los animales merecen protección, merecen que no se les vulnere su bienestar, merecen que se le castigue a las personas que les maltratan, merecen protección, es claro. Nosotros defendemos nuestra postura, pero no defendemos la postura de que se les eleve a sujetos de derecho. Provocaría un conflicto en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora les pregunto, compañeros, ¿no sería más práctico proteger a los animales con normas específicas, con leyes especiales, y no considerarlos y no elevarlos a la categoría de sujetos de derecho, ya que eso implicaría un cambio radical, implicaría un cambio en nuestra Constitución, implicaría un cambio en nuestro Código Civil, nuestro Código Penal. Aparte, hay que tener en cuenta que mi compañera ya discutió que es un sujeto de derecho. Yo voy a discutirlo, como lo menciona Espinosa. Dice que el sujeto de derecho es un centro de imputación de derechos y deberes adscribible siempre y en última instancia a la vida humana. Entonces, eso es más que suficiente, ¿no?, para que los animales no sean considerados sujetos de derecho. Aparte, ustedes mencionaron también la ley 30407, donde específicamente ustedes están afirmando que y defendiendo toda la postura también de que los animales son seres sintientes. Incluso hay que tener en cuenta que el derecho no solo se basa en que los animales sientan. Para ser sujeto de derecho no solo hay que sentir, sino también poder reclamar derechos por uno mismo. Los animales no tienen autonomía política ni capacidad de reclamar ni responsabilizarse de la categoría de sujetos de derecho. Y como les vuelvo a preguntar, ¿no sería más práctico poder defender a los animales a través de leyes específicas, leyes especiales, que simplemente dan la categoría de sujetos de derecho? Doctor y compañeros, siendo las 7:15 de la noche, en esta oportunidad tenemos en cuenta lo siguiente. El día de hoy yo creo que estamos acá reunidos para demostrar jurídicamente con firmeza que los animales no son sujetos de derecho, por muchas razones. No porque no los protejamos, no tiene nada que ver eso, sino porque el animal carece de lo esencial para ser considerado sujeto de derecho, la capacidad política. Como dice Aristóteles, la ley es razón, libre de pasión. Y acá, animales, no tienen nada que ver con lo que plantea la compañera Fátima, que habla sobre la conciencia. Tenemos varios argumentos, posturas filosóficas. Una de ellas es el racionalismo, de Immanuel Kant y de René Descartes, que nos dice que los sujetos de derechos son aquellas personas que pueden ser capaces de responder racionalmente y moralmente. Los animales pueden tener moral, conciencia racional. ¿Qué clase de sujetos estamos nosotros hablando, compañeros? El derecho, el respeto a los animales, la necesidad de proteger a los animales, de la necesidad de nosotros, de nuestros derechos del deber, de nosotros de cumplir con protegerlos. No nace de esos derechos de los animales. Eso es lo que exige el racionalismo clásico. Otra postura filosófica es el contrato social. Dice que los derechos, los acuerdos entre individuos, los derechos son creados por personas racionales. Esta postura filosófica nos demuestra que no, los animales no tienen cabida acá en este lugar. El compañero Uriel me deja en su comentario, su argumento, que nos dice que el elefante llora a su dueño, que el perrito, porque merece ser sujeto de derechos. Yo le digo, compañero Uriel, lo que tú propones es que el derecho no se construye sobre ese tipo de derechos. En base a eso, compañeros, quiero expresar lo siguiente. Como dice este bello poema de frase de Montesquieu, nos dice lo siguiente, esta frase de Montesquieu: las leyes inútiles debiliten a las leyes necesarias.
Recuerden, compañeros, el vegetal crece, el animal siente y el hombre piensa. Muchas gracias. La vida humana es un ciclo en el cual existen
que protegen a los animales, que protegen a los animales salvajes, etc. Si estas normas que tanto se mencionan son tan efectivas, ¿por qué aún existen casos de abandono, casos de maltrato, de tráfico animal? ¿Acaso no reconocer a los animales como sujetos de derecho implicaría una protección más efectiva? Además de ello, también me mencionaron, un poco enfrentados, ¿no? A las mujeres, a los niños, a los esclavos. Sin embargo, no me refería a comparar actualmente esto. Como sabemos, el derecho ha ido evolucionando. Y al tener una evolución, ha hecho que derechos, por ejemplo, hacia las mujeres se hayan ido aprobando y se hayan ido cambiando a lo largo de los años. Entonces, estos derechos se han hecho incorporando valores éticos, valores morales e incluso emocionales, como tú mencionaste con el sentimentalismo. Si el sentimentalismo no es, una fuente de derecho, pero sí es una base muy efectiva para su creación y también para su evolución. Bueno, respondiendo a mi compañero Brian, entiendo que algunos sostienen que reconocer a los animales como sujetos de derecho genera consecuencias jurídicas, así como lo llamamos absurdas, que habría que otorgar representación legal que podría heredar bienes de parte de los judiciales como si fueran personas. Bueno, te digo, compañero Brian, reconocer derechos no significa atribuir facultades humanas, sino garantizar una protección proporcional a su condición de seres vivientes. Además, nuestra propia legislación ya establecida reconoce la tutela de sujetos vulnerables sin exigir que cumplan deberes. El derecho ya contempla mecanismos de representación, compañera María, que son los tutores, los curadores y defensores, incluso fiscales, ambientales que actúan en defensa de intereses colectivos. En el caso de los animales, lo que se necesita es aplicar este mismo principio, una figura jurídica que defienda sus intereses legítimos, sin que ello implique crear obligaciones imposibles. Correcto, tienen 2 minutos que los pueden utilizar para nuestra sesión de cierre. Señores, su intervención, ¿qué son? La segunda intervención. 5 minutos. Mis compañeros han dicho que hay una necesidad moral y ética de considerar a los animales o de darles el estatus de sujeto de derecho. Pero esta moral no es de los animales, sino del humano. Y la teoría moral moderna dice que el hombre es el fin en sí mismo. O sea, esta moral no viene de los animales, sino de las personas. Y también que la moral viene de una construcción social. El animal no tiene nada que ver con nuestra teoría moral y ética, aproximada por ustedes. Respecto al punto de que ya hay leyes que protegen a los animales y por qué no se debería dar el siguiente paso para que se les considere sujeto de derecho. Bueno, si hacemos un poquito de historia, en 1650 se dieron las primeras leyes a favor de los animales. Pero ¿quiénes fueron las personas que dieron estas primeras leyes y estuvieron a favor de que se les dieran los animales? Fueron filósofos, más que todo, teólogos con una fuerte base religiosa que dijeron que de acuerdo a su teoría religiosa, los humanos somos muy superiores o tenemos potestad sobre todo lo que hay en la tierra. Entonces, eso implica que tenemos potestad sobre los animales. Y no solamente se han estas leyes para que no haya abuso ni maltrato sobre los animales, pero nosotros tenemos potestad sobre todo lo que existe en la tierra, incluidos los animales. 50 años después, en el siglo XVIII, 1700 más o menos, se crearon, se promulgaron otras leyes, también a favor de los animales, más específicamente sobre las mulas, los bueyes, los asnos. Pero ¿quiénes dieron estas leyes? Fueron los terratenientes, los comerciantes, que se dieron cuenta que si maltrataban a estos animales, perdían su eficiencia al 100% para el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que esas leyes se dieron, pero por necesidad económica del hombre, porque el hombre necesita estos animales para su subsistencia económica. Entonces, el hombre siempre ha sido el eje del derecho, de las normas y las leyes creadas. El derecho creado por el hombre y para el hombre. Las leyes que se van cambiando a través del tiempo, como ustedes han dicho, ¿no?
se superó el sexismo, el racismo, el abuso contra las mujeres, no es porque los animales tengan que ver algo, sino es por los mismos humanos, que su misma evolución, su implicado complejo de su sociedad, es que se han podido dar cuenta que esto está mal. ¿Y esto cómo se da cuenta? Por la misma teoría moral que ellos nos proponen y estudian. Y sobre los seres sintientes, bueno, sí es algo que los animales son seres sintientes, tienen dolor, placer, etc. Pero la diferencia con los humanos es que nosotros tenemos la autoconciencia, quiere decir que nos damos cuenta de esas emociones, ellos no. Por ejemplo, tengo un perro Rottweiler, él cuando me ve siente mucha alegría, pero esa alegría, una vez fue y se tiró encima y me dio un golpe. Y entonces, para él, eso sigue siendo alegría. Él se pone encima de mí y me lame. Él no se ha dado cuenta, es consciente de que no se ha dado cuenta de que me ha hecho daño. Porque todas esas emociones, esas sentimientos que ustedes dicen, es solamente su programación biológica. Ellos vienen así al mundo, es una naturaleza. No tiene nada que ver con lo que siente el humano. Bueno, para continuar con el debate, hay que reconocer, primero como yo le dije anteriormente mi compañera María, que para hacer esto los animales considerados como sujetos de derecho es una postura quizás errónea, porque para un ser considerado sujeto de derecho tiene que poseer derechos y a la par también obtener lo que son estos deberes y obligaciones. Yo me quiero apoyar exactamente en tres posturas filosóficas, que es el pragmatismo, lo que en la práctica diríamos que otorgarles el ser sujeto de derechos a los animales nos pondría a nosotros en una convivencia social complicada y también nos falta de derechos humanos, lo cual cuestionaríamos la viabilidad de aplicar estos derechos que serían cotidianos. También podemos decir que los derechos están ligados en lo que es a la dignidad humana, lo cual solamente lo poseemos nosotros, no los animales de la misma manera. También lo que mencionó mi compañera Meili sobre los seres sintientes, nadie niega que son seres sintientes y que obviamente necesitan protección, pero para eso ya existen leyes que protegen al animal. Lo que sí podríamos considerar tal vez es que esas leyes se mejoren para que ya no exista tanto maltrato o lo que son abandonos entre los dos. Y en cuanto a lo que mencionó mi compañero Biel, él menciona que se le debería de considerar
inherente a los seres humanos, es propia de los seres humanos. La dignidad humana es el fin supremo del derecho. Si el animal tiene derechos, ¿por qué no puede ser sancionado cuando lo infringe? ¿Por qué no puede reparar el daño el mismo animal? ¿Por qué no asume consecuencias jurídicas? Es por ese motivo por el que el animal no es sujeto de derecho, no tiene cómo responder a esas responsabilidades que conlleva. Ahora, el profesor español, filósofo, antropología, nos dice: el hombre se conduce por sí mismo, bajo la guía de la razón, que propone motivos a la voluntad para que ésta a su vez lo gobierne. Nos está hablando de que el hombre, por naturaleza, razona, piensa. Los seres humanos nos comunicamos por el lenguaje, que es una facultad inherente también de los seres humanos, cosa que los animales no pueden hacer. Ellos tienen comunicación, sí, pero entre su misma especie. Hablaron del especismo, ¿verdad? Que era una discriminación. Y yo creo que sobre el especismo no es de especie, es de grado. Y no es por ver al animal lo fenómeno, es que no tiene las características necesarias para ser titular de ser sujeto de derecho. El animal es conducido por el instinto, que es puesto en movimiento por los excitadores orgánicos que reaccionan al estímulo de su ambiente. El animal en su hábitat es libre, pero si lo llevas a lo que es la ciudad, pues que está lleno de normas, el cual el animal no entiende y no va a respetar. También habló mi compañero bien sobre la esclavitud. No humanicemos a los animales. Si bien es cierto que el hombre ha sido esclavo en lo que es la etapa de Roma, y es porque el hombre tiene dignidad, el animal no. El hombre tiene capacidad jurídica, responde a los deberes que tiene el animal no. El hombre tiene estatus moral. No rebasemos al hombre al nivel del animal. Hay ocasiones que, por ejemplo, lo que salen las mamás diciendo mi perrito, mi gatito. Es por eso que digo que no debemos humanizar al animal. Ok, listo, acabó su turno. Entonces ahora sigue la intervención de cierre de ustedes. Última intervención, luego ustedes siguen trabajando. Adelante, por favor. Bueno, perdóname por decirte que no, yo. Está siendo un poco egocéntrico con su postura, pues él considera que por ser hombre tiene la facultad de disponer de todo lo que sea hombre. Yo te digo, compañero, ¿tú acaso te puedes ir y porque tú tienes la capacidad de ir y arrancar manos? Ese día está en tu conciencia de decir que estás ya en la época antigua de decir que tú eres dueño también de los animales, eres dueño de las plantas y de todo. Bueno, también un caso que les quiero hablar para cerrar mi presentación es de un caso que marcó un antes y un después de la defensa jurídica de los animales en el Perú, que es el caso del zorro andino, más conocido como Rorrú. Este animal fue víctima del tráfico ilegal y terminó viviendo en cautiverio en el Parque de las Leyendas por mucho tiempo. Pero más allá de todo este drama mediático que surge, aquí lo importante es lo que sucedió en la sede judicial. En su expediente
de Lima resolvió una demanda de amparo interpuesta por Ikalema contra Selford y la universidad. ¿Cuál fue el resultado? Pues una sentencia histórica que reconoció a nosotros como sujeto de tutela jurídica por su condición de ser sintiente y vulnerable. ¿Y qué significa todo esto? Pues que el juzgado reconoció que los animales no pueden seguir siendo tratados simplemente como objetos o meros muebles, sino que tienen aquí intereses legítimos, como el bienestar, la libertad, la protección contra el maltrato, y que estos intereses deben ser garantizados por el propio Estado. La sentencia aquí se basó más que nada en una doble perspectiva. Por un lado tenemos una visión egocentrista que nos dice que reconocer la naturaleza tiene valor por sí misma. Y por el otro lado, una visión sensocentrista que establece que los animales, al ser seres sintientes, merecen una protección automática. El juzgado no necesitó de que ese zorro pudiera defenderse o que pudiera hacer una firma, sino que lo que reconoció fue su capacidad de sentir y su condición en la que estaba viviendo. Y especialmente en su derecho de no ser exhibido como una atracción más. Esa es la evolución que merece el derecho, señores, en nuestro país. Justicia para quienes no tienen voz, pero sí corazón, miedo y especialmente sufrimiento. Este precedente demuestra que ya no se trata de si los animales deberían tener derechos, no, sino que ya nos está diciendo con esta sentencia que sí, efectivamente sí a los tienen. Y además, les pregunto, compañeros, si no mal recuerdo, hay un caso de que el río Amazonas ya es sujeto de derecho. A ustedes les pregunto, ¿ustedes creen que el medio ambiente tiene derechos, aunque no hablen ni piensen? ¿Y por qué los animales que sí sienten podrían quedar excluidos ante esa protección directa del Estado? Y aquí les digo que un país que protege a sus animales protege sus animales. En la antigüedad, claro que no, pero sí eran seres humanos.
no se les permitía, pero sí podían hacerlo, de la manera que cuando ya se les prohibió, podían hacerlo, porque son seres humanos, pueden defenderse por sí solos. En cambio, los animales nunca van a poder defenderse, van a necesitar una representación. Se basaron también en los niños. Claro, los niños, el niño es un derecho desde la concepción. Obviamente, cuando es niño no puede defenderse, pero conforme avance el tiempo, cuando crezca, va a poder ejercer sus derechos como animal. Ahora, ustedes también han hablado sobre los ríos, los ecosistemas. Ellos, aunque no tengan obligaciones, han sido considerados sujetos de derecho, porque los animales no pueden serlo. Yo les digo, el reconocimiento de ríos y ecosistemas como sujetos de derecho tiene objetivos distintos y consecuencias distintas para el ordenamiento jurídico. Se les ha dado esta categoría por la necesidad urgente de proteger sistemas naturales para la vida humana y por la necesidad fundamental de proteger el ambiente. Eso quiere decir que a ellos se les da un reconocimiento simbólico. ¿Por qué? Por la simple necesidad de que si se deja proteger a los ríos, a los ecosistemas, entonces ¿qué pasaría con la vida humana? En cambio, si se la reconoce como sujetos de derecho a los animales, implicaría un montón de conflictos, tanto en el ámbito de la economía, se restringiría incluso o se limitaría el consumo de carne animal. Les pregunto, ¿no se perdería un montón de plata? ¿Afectaría a la economía de varios ganaderos, a la industria? En el ámbito de la medicina, retrasaría la investigación científica. Entonces, es más práctico, creo yo, de que existen leyes que les protegen los animales, pero creo que una solución más viable sería aumentar el número de leyes o ver leyes más estrictas para que se les pueda proteger los animales y no simplemente darles la categoría de sujetos de derecho. Bien, compañeros, queremos ver. El Código Penal, el artículo 206, inciso A del Código Penal peruano, por cierto, dice claramente que sanciona bajo pena restrictiva de libertad a aquellas personas que maltraten animales domésticos y animales silvestres. Compañero Uriel, tú has hablado de la reciprocidad. Reciprocidad. Si una persona, sujeto de derechos, pongamos Joshua, mata a alguien, enfrenta un proceso de justicia, la justicia lo condena y Joshua acata eso, hay reciprocidad jurídica. Compañero Uriel, si el animal, el perrito, por ejemplo, supongamos, muerde a alguien, ¿lo vamos a llevar a justicia? Claro que no. No tendría razón. Tendríamos que formular un nuevo código penal que hable de delitos de los animales como sujetos de derecho. Tendríamos que reformar todo el código civil. Tendríamos que ignorar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos, por ejemplo, también la tauromaquia. La tauromaquia está permitida acá en el Perú y igual en países. ¿Pero por qué está permitida? Porque el toro no tiene derecho a la vida. Si lo tuviera, no sería ilegal. Otro argumento que habla el compañero Uriel es sobre la dignidad. Compañero Uriel, como estudiante de Derecho tienes que saber que la dignidad humana es el fin supremo de todo Estado, no del animal. Estamos hablando, por ejemplo, vamos a exponer a Robert Alexi. ¿Cómo podríamos nosotros ponderar el derecho de la vida de un animal con el derecho a la vida de una persona? Como lo habló el compañero Brian acerca sobre la investigación científica, que se usan animales para experimentos de laboratorio y descubrir posibles futuras curas de futuras enfermedades. Entonces, ahí estamos ponderando, aplicando lo de Robert Alex, las ponderaciones de derechos que son de peso, la vida del hombre que la vida del animal. Y eso sí, el derecho se basa en la conciencia racional de todos. También hablamos sobre los animales que ellos plantean que son sujetos de derecho. Rechazamos rotundamente sus argumentos, mi grupo y yo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que los animales son sintientes y por eso tienen que ser considerados sujetos de derecho. Que todo animal que siente tiene que ser considerado sujeto de derecho. Yo pregunto, compañeros, los plantas sintientes, los microorganismos, una pulga, por ejemplo, vamos a ser sujeto de derecho a cosas inexistentes. Como bien lo dice Montesquieu, las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias. Y eso no puede permitirse en un mundo del derecho donde se basa en la racionalidad, la conciencia moral no posee.